Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión llevaremos a cabo el ejercicio del cálculo de una nómina a 15 días. En ella incluiremos diferentes componentes de la nómina, los cuales nos ayudarán a comprender de mejor manera cómo calcular y de qué manera nosotros podemos irlos integrando en la nómina. Sin más preámbulos, los invito a realizar el siguiente ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos del ejercicio. Como podemos ver, los datos se encuentran en la tabla. El trabajador ingresó el 28 de septiembre del 2009. Tiene una cuota diaria de 173.50, un salario diario integrado de 185 pesos. Recibe una canasta básica del 40% de su salario, premios por puntualidad del 20% de su salario, premios por asistencia del 20% de su salario, días de vacaciones los que le correspondan en base a ley, prima vacacional por un 30%, aguinaldo de 20 días y una prima de riesgo de trabajo del 7.58875%. Del lado derecho podemos observar la tabla de las horas extras que trabajó el colaborador. Se encuentra semana 1 y semana 2. El día lunes de la semana 1 trabajó 5 horas extras, el martes 3 horas extras, el miércoles 1 hora, el jueves 4 horas y el viernes 2 horas. En la semana 2, el lunes 4 horas, el martes 6 horas, el miércoles 1 hora, el jueves no laboró horas extras y el viernes 2 horas. Además, este trabajador recibió comisiones por venta en la semana 1 por 950 pesos y en la semana 2 por 1.500 pesos. El trabajador, además, cuenta con un crédito Infonavit en el cual se le hacen retenciones de 650 pesos por semana. A continuación, lo que haremos es ir llenando cada una de las tablas en base a los datos que acabamos nosotros de identificar y de esa manera nosotros ir completando cada uno de los componentes de la nómina. Como podemos observar, el primer dato que nos solicita es la cuota diaria, en donde, como nosotros lo acabamos de observar, es por 173.50 pesos y el salario diario integrado o salario base de cotización es de 185 pesos. Un dato muy importante que no tenemos que olvidar y que tenemos que tener muy presente cada que realizamos los cálculos de la nómina es la zona única, en este caso el salario mínimo que se maneja en lo que viene siendo todo el país. Anteriormente contábamos con diferentes zonas, había zona A, B y C. En esta ocasión ya se determina como zona única y para todo el país el salario mínimo para el 2017 es de 80.04 pesos. Este dato lo vamos a estar utilizando en diferentes cálculos a lo largo de este ejercicio. Muy bien, lo que vamos a calcular primero es el tiempo extra trabajado por el colaborador, y lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el valor o cuál es el importe de la hora extra doble y de la hora extra triple del colaborador. Para poderlo hacer, lo que nosotros tenemos primero que identificar es poder ubicar la cuota diaria, que en este caso es de 173.50, lo vamos a dividir entre las horas del trabajo y nos va a dar la cuota por hora. 173.50 entre 8 nos da 21.69. Para nosotros poder determinar si es una hora doble o si es una hora triple, lo que vamos a hacer es únicamente multiplicar la cuota por hora, ya sea por 2 o por 3. Una hora doble, por cada hora doble se pagarán 43.37 pesos y por cada hora triple 65.07 pesos. Ahora, el siguiente paso es identificar cuántas horas dobles
laboró el colaborador en el periodo de 15 días y cuántas horas triples. Recordemos que la ley federal del trabajo nos indica que el colaborador puede laborar horas extras dobles siempre y cuando no excedan de los límites que marca la ley. En este sentido, la ley del ISR toma lo que comenta la ley federal del trabajo en el sentido de poder determinar cuáles van a ser horas dobles y cuáles van a ser horas triples. ¿Por qué? Bueno, una vez que nosotros identifiquemos cuáles son las horas dobles y cuáles son las horas triples, lleva un porcentaje exento por el cual no se paga impuesto. Esto es en base a la ley del ISR. Pero bueno, para hacerlo más claro, lo vamos a poder ver aquí en esta tabla. Nosotros por quincena, el límite que marca la ley federal del trabajo es de que se pueden laborar hasta 18 horas extras dobles, ¿verdad? En este sentido no es que sea un impedimento para que tú no puedas laborar más de 18 horas dobles, simplemente que la ley del ISR identifica que, bueno, un colaborador no debe de laborar más de 9 horas por semana. En este sentido, como son 15 días, son 2 semanas. Si sumamos 9 horas de una semana y 9 horas de la segunda semana, estamos hablando de 18 horas extras dobles. Pero no significa que no se puedan laborar más, simplemente que toma este dato para poder identificar cuáles son dobles y cuáles son triples. Para que quede más claro, nosotros lo que vamos a hacer es sumar todas las horas extras que laboró el colaborador en las 2 semanas. Como podemos observar, si nosotros sumamos todas las horas, nos da un total de 28 horas extras. De esas 28 horas extras, 18 horas van a ser dobles y el resto van a ser triples. Como les comentaba, la ley federal del trabajo indica que un colaborador puede laborar 9 horas extras por semana. Y en ese sentido, la semana 1 serían 9 horas extras dobles, la segunda semana serían otras 9 horas extras dobles. Por lo tanto, como el colaborador laboró más de las 18 horas, el resto serían triples. En pocas palabras, 18 horas dobles, 10 horas triples. Vamos a ubicar esas cantidades nosotros en nuestra tabla y como podemos observar, bueno, ya nosotros previamente habíamos calculado cuánto era la cuota por hora extra. Multiplicamos 18 horas extras dobles por 43.37 y nos da el pago por horas extras dobles de 780.74 y de 650.70 de horas triples. Lo que yo les comentaba en el sentido de las horas dobles es porque la ley del ISR maneja una excepción o un descuento de lo que viene siendo el cálculo del impuesto sobre las horas dobles. En ese sentido es como un incentivo que maneja la ley del ISR, en el cual indica que, bueno, nada más se acumularán como ingreso para el cálculo de los impuestos hasta el 50% de lo que viene siendo las horas dobles. Las horas triples están 100% grabadas, ¿verdad? Este es el límite exento, siempre y cuando la cantidad calculada no exceda del límite de 5 días multiplicado de 5 días del salario mínimo general. En este sentido, y para no confundirnos, me indica que si la cantidad que yo determino del 50% de las horas extras dobles que yo generé exceden del importe de multiplicar 80.04 por 5, que en este caso serían 400.20, es el límite exento. Mi tope máximo exento va a ser de 400.20 pesos. Como les comentaba, los 400.20 pesos es 5 veces el salario mínimo general, 80.04 por 5, que son 400.20. Como podemos observar, mi tope máximo exento por semana es de 400.20. Pero recuerden que yo estoy haciendo el cálculo de una nómina quincenal.
Por lo tanto, los 400.20 lo multiplico por 2 y yo tengo un límite máximo exento de hasta 800.40 pesos para yo podérselo aplicar a las horas extras dobles. Las horas extras triples no van a tener ninguna cantidad exenta, nada más las horas extras dobles. Entonces, regresando, espero con todo esto que les estoy comentando no confundirlos. Voy a volver a iniciar. Horas dobles, 18 horas dobles por la cuota por hora extra, que son 43.37, que es la 18 por 43.37 me da 780.74. Tengo un límite exento de hasta el 50%, me da 390.37, que los 390.37 es menor a los 800.40, que es mi límite que yo tengo exento, el tope máximo que tengo por quincena. Entonces, en este sentido, mi cantidad exenta va a ser de 390.37 y una cantidad grabada también de 390.37. ¿Por qué? Porque no excedimos el límite de los 800.40. Las horas extras triples todas están grabadas, por lo tanto aquí no aplica esta regla. 10 horas extras triples por 65.07 igual a 650.70. No tiene nada de cantidad exenta. Total, cantidad grabada dobles 390.37, cantidad grabada triples 650.70. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar cuál es el importe del tiempo extra trabajado y la cantidad exenta que nosotros podemos aplicar como límite para las horas extras dobles, nada más para esas. El siguiente cálculo o el siguiente componente que nosotros tenemos que calcular es el importe de los días trabajados. Como podemos observar en la tabla, nos muestra la cuota diaria son 173.50 por los 15 días laborados, me da un importe por días laborados de 2.602.46. Esta cantidad está 100% grabada. Lo único que estamos haciendo es determinar cuál es el importe por los días laborados. El siguiente punto que vamos a revisar, o el siguiente componente, son los premios por puntualidad y asistencia. Bueno, para nosotros poder determinar cuál es el importe por puntualidad y el importe por asistencia, recuerden que en los datos nos comentaba que para cada uno es el 20% del importe de los días trabajados. Entonces tomamos el dato de la tabla anterior, importe de días laborados, que son 2.602.46 por la tasa del 20%, para lo que viene siendo puntualidad me da una cantidad de 520.49 y para lo que viene siendo asistencia también por 520.49. Para cada uno de los casos sería el mismo porcentaje porque los datos que nosotros leímos en un principio así nos lo marcan. El siguiente componente que vamos a calcular es la canasta básica, o como se conoce también es la despensa o los vales de despensa, que también en algunas empresas se maneja. Bueno, también para lo que viene siendo la canasta básica o los vales de despensa se maneja un porcentaje exento y un porcentaje grabado. Entonces, para nosotros poderlo determinar, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto es el importe de lo que viene siendo la canasta básica que se le va a estar, pues en este sentido, calculando al trabajador. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ubicar cuál es el salario diario del trabajador. El salario diario del trabajador es de 173.50. Lo multiplicamos por el límite, que es el 40%, me da un importe diario de 69.40. Lo multiplico por los días laborados, que son 15 días, y me da un importe por despensa de 1040.98, ¿verdad? Esta es la cantidad que va a recibir el trabajador, 1040.98. El importe exento es el importe del 40% del salario mínimo general, o el que nosotros comentamos en un principio, que también se le llama como el salario de la zona única, que son 80.04. Entonces, si nosotros multiplicamos 80.04, lo multiplicamos por el 40%, nos da 32.02. Lo multiplicamos por 15 días y me da
480.24. Como nosotros podemos observar, ya determinamos un importe total de despensa para entregar al trabajador y un importe total exento del cual no se pagarán impuestos. Lo único que nos queda hacer es hacer una resta aritmética. A 1040.98 le resto 480.24, me da un total de 560.74. Esta es la cantidad grabada que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de los impuestos. Entonces, bueno, lo que les comentaba hace un rato de lo que viene siendo las horas extras, el importe exento, son 80.04 por 5 me da 400.20, como se muestra aquí en la tabla. Y este es un límite por semana. En la siguiente tabla lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a acumular el total del ingreso por horas extras. En la parte anterior, en la tabla que nosotros estuvimos revisando, nosotros podemos determinar cuál es la cantidad grabada y cuál es la cantidad exenta. Lo que ahora nosotros vamos a hacer es poder determinar cuál es el ingreso total por horas extras. Como podemos ver, el ingreso total por horas extras dobles fue por 780.74. El ingreso por horas extras triples son 650.70. El total de ingreso por horas extras, pues es la suma aritmética que en total me da 1431.44. Esta es la cantidad que el trabajador va a recibir por pago de horas extras. No hay que confundirnos. Nosotros determinamos en la tabla lo que viene siendo el importe total de pago por tiempo extra. Y otra cosa muy independiente es cuál es la cantidad que yo voy a considerar para el cálculo de los impuestos. Les recuerdo que por cada uno de los componentes la ley del ISR maneja algunas excepciones. Entonces están exentos algunos importes. En el tema de las horas extras tiene una pequeña parte exenta. El siguiente cálculo que nosotros vamos a realizar es el cálculo de las vacaciones. En este ejercicio nosotros tratamos de ubicar que una persona en una nómina normal no nada más está recibiendo lo que viene siendo pues su cuota quincenal o lo que viene siendo el importe trabajado, sino que además está trabajando horas extras. Además, el trabajador está recibiendo lo que viene siendo canasta básica o lo que es vales de despensa, recibe premio por puntualidad, recibe premios por asistencia, pero también en esta nómina a este trabajador va a recibir el importe del pago de sus vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros poder determinar el cálculo del pago de lo que son las vacaciones, lo primero que nosotros vamos a determinar es cuál es la cantidad que tenemos exenta del pago de vacaciones. Como les comentaba, por cada uno de los componentes de la nómina, la ley del ISR maneja algunas cuestiones exentas. Para el tema de las vacaciones, nosotros vamos a ubicar cuál es el salario mínimo general de la zona única, que es de 80.04. Lo vamos a multiplicar por 15 días que se manejan exentos y me da una cantidad exenta de hasta 1200.60. Quiere decir que si el cálculo de mis vacaciones es igual o menor a 1200.60, yo no voy a pagar impuestos por lo que viene siendo las vacaciones. Pero en contraparte, si en el cálculo yo obtengo una cantidad mayor a 1200.60 pesos, por la diferencia yo pagaría un impuesto. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, la cuota diaria del trabajador es de 173.50 por los días de vacaciones por ley. En este día son 14. ¿Cómo sacamos nosotros que son 14 días? Bueno, en un principio en los datos se maneja una fecha, 28 de septiembre del 2009. Nosotros estamos haciendo el ejercicio ahorita iniciando el año. Estamos hablando que es antes de lo que es la fecha de septiembre. Si nosotros contamos cuál es el tiempo
que este colaborador ha estado laborando y que apenas se le van a pagar lo que viene siendo sus vacaciones o las va a recibir, estamos hablando que son 8 años. Para que llegue hasta el noveno año tendríamos que estar ya específicamente el 28 de septiembre del 2017. En este caso no es así, es por eso que se le están considerando 8 días de antigüedad. 8 años de antigüedad. Para 8 años de antigüedad estamos hablando que le tocan 14 días de vacaciones. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar 173.50 por 14 días de vacaciones, me da un total de 2.428.96. Muy bien, una vez que nosotros ya tenemos determinados cuál es el cálculo de lo que viene siendo las vacaciones, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es calcular la prima vacacional. Para nosotros poder hacer el cálculo y determinar cuál es la prima vacacional es muy fácil. Nosotros tomamos el total del importe de las vacaciones que va a recibir el trabajador y las multiplicamos por el 30%. Este 30% de prima vacacional es el dato que tomamos en la tabla inicial y nos da un total de prima vacacional por 728.69. En este sentido, lo que viene siendo la prima vacacional exenta tiene también 15 días, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la prima vacacional es la que lleva la parte exenta. 80.04 por 15 días de vacaciones son 1260. Si yo a los 728.69 le resto los 1200.60, me da una cantidad de prima vacacional negativa, ¿verdad? En este caso, pues quiere decir que yo no voy a tener una prima vacacional gravada, voy a tener una prima vacacional exenta. Como resumen de lo que viene siendo el cálculo de las vacaciones, manejamos que la prima vacacional maneja una parte exenta y las vacaciones como tal, lo que vienen siendo los 173.50 por los 14 días, todo está grabado. Lo que lleva una parte exenta es la prima vacacional. Hace un momento les mencionaba que cada uno de los componentes de la nómina llevan partes exentas. En este sentido, la prima vacacional es la que lleva una parte exenta y las vacaciones llevan, todas las vacaciones van grabadas, nada más lo que es la prima vacacional lleva una parte exenta, ¿verdad? En este sentido, por el concepto de prima vacacional no se va a pagar ningún impuesto. El siguiente cálculo que vamos a hacer es del aguinaldo, ¿verdad? En este sentido nosotros estamos considerando el tema del aguinaldo de que se va a pagar ahorita en esta nómina. Estamos haciendo así el ejercicio para que nosotros podamos realizar el cálculo de todos los componentes de la nómina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este ejercicio también se está aplicando el cálculo del aguinaldo y el aguinaldo también lleva una parte exenta. En este caso tiene 30 días exentos, por lo tanto la zona única, que es 80.04 por 30 días, que son mis días exentos, me da una cantidad exenta por aguinaldo. Entonces me da una cantidad de 2.401.20. En este sentido, ahora lo que me toca calcular es propiamente el aguinaldo. ¿Cuánto va a recibir el trabajador por aguinaldo? Y me dice que son 20 días. Entonces, 173.50 por 20 días de aguinaldo me da una cantidad de 3.469.94. A esta cantidad le resto la cantidad exenta de aguinaldo, que son 2.401.20, y me da un aguinaldo grabado por 1.068.74. Les vuelvo a repetir, no hay que confundirnos. El trabajador va a recibir una cantidad de 3.469.94 de aguinaldo, y para lo que viene siendo el cálculo del impuesto únicamente voy a calcularlo sobre una base de 1.068.74. El siguiente cuadro que nosotros vamos a
llenar, en el siguiente cuadro lo que vamos a hacer es, vamos a acumular todos los componentes de la nómina que en este caso y en este ejercicio el trabajador pudo determinar, o en este caso el trabajador ganó. ¿Para qué lo vamos a hacer? El siguiente paso que vamos a hacer es que nosotros vamos a calcular los impuestos de todos los componentes de lo que viene siendo la nómina. ¿De acuerdo? Entonces, estuvimos haciendo por separado cada uno de los componentes. Para este cuadro nos va a ayudar a que nosotros podamos acumular cuáles son las cantidades grabadas que vamos a utilizar para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos de nuestra nómina. Y vamos a comenzar. Si se fijan en el cuadro, el primer dato que me está solicitando es el importe de los días trabajados. Recordemos que este trabajador está trabajando los 15 días, ¿verdad? Entonces tomamos el dato de la tabla del importe de los días trabajados, que fue por 2602.46. A esta cantidad le vamos a sumar los premios por puntualidad, que están 100% grabados, así como el premio de asistencia, que también está 100% grabado. Tomamos el importe de las horas extras. Nada más vamos a considerar el importe de las horas extras grabadas. Recordemos que tenemos una parte exenta. En este sentido, las horas extras grabadas son por 1041.07, que es la suma de 390.37 más 650.70. También tenemos otra parte grabada de la canasta básica, o lo que viene siendo pues los vales de despensa. Los vales de despensa que tenemos grabados es por 560.74. Tenemos un aguinaldo grabado por 1068.74. Recordemos que también en un principio, cuando iniciamos el ejercicio, les comentamos que el trabajador tuvo comisiones por venta por cada una de las semanas que estuvo laborando. En la semana 1 fueron 950 y en la semana 2 fueron 1500. La suma de 950 más 1500 nos da 2450. Las comisiones por venta están 100% grabadas. También tenemos el importe de las vacaciones. El importe de las vacaciones están 100% grabadas, ¿verdad? En ese sentido son 2428.96. Recuerden que también nosotros determinamos una prima vacacional. En ese sentido, la prima vacacional fue del 30% del total de las vacaciones, pero recordando que la ley del ISR nos otorga un límite exento, que en este sentido es de 15 días del salario mínimo general, que nos dio la cantidad de 1200.60, 728.69, que fue la cantidad que calculamos por prima vacacional. Le restamos los 1200.60 y nos da una cantidad negativa. ¿Qué significa? Que por tema de prima vacacional no se va a grabar nada, están 100% exentos. Si nosotros sumamos todos los componentes de la nómina, me da una base para impuesto de 11.192.95. Sobre esta cantidad es sobre la cual nosotros vamos a realizar el cálculo de los impuestos. Y para eso, pues bueno, nos vamos a auxiliar con la siguiente tabla, que es con la que vamos a ir llevando a cabo el ejercicio. Es muy importante mencionarles que nosotros recordemos que el ejercicio práctico que estamos llevando a cabo es para una nómina de 15 días. Bueno, para nosotros poder calcular los impuestos, lo primero que tenemos que hacer es identificar o ubicar una tabla o una tarifa aplicable para cuando los pagos se hagan sobre una nómina en un periodo de 15 días. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que tener a la mano lo que vienen siendo nuestras tarifas para el cálculo de los impuestos, pero que apliquen al periodo sobre el cual nosotros lo estamos calculando. Por ejemplo, si yo estuviera calculando una nómina de 7 días, yo tengo que ubicar una tarifa de impuestos que aplique para una nómina de 7 días. Si yo hago para una de 15 días, tengo que ubicar una tarifa que sea en función para un periodo de 15 días, o si es decenal, o si es mensual. En este sentido, nosotros tenemos que ubicar una tarifa aplicable que corresponda a un periodo de 15 días. Estas tarifas se la pueden ustedes solicitar al administrador de lo que viene siendo el curso, o
también lo pueden bajar directamente de la página del SAT, ¿verdad? Pues bueno, entonces continuando con lo que viene siendo el cálculo del impuesto por retener, lo primero que tenemos que hacer es ubicar cuál es la base del impuesto sobre la cual nosotros vamos a calcularlo, ¿verdad? Muy bien, a esa base del impuesto se le llama base gravable. Para nosotros poder identificar lo que viene siendo o realizar el cálculo del impuesto es muy sencillo y nos tenemos que ubicar sobre la tabla. Muy bien, una vez que nosotros tenemos aquí la tabla, podemos ubicar que en esta tabla se manejan diferentes rangos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar entre qué rango se encuentra ubicado la base gravable, que es de 11.192.95. Como podemos nosotros observar en nuestra tabla, para ubicar el rango se encuentra entre el rango de 10.248.46 y 16.153.05. Entre ese rango se encuentra nuestra base gravable. Entonces, siguiendo la fórmula del cálculo de los impuestos, lo que tenemos que hacer es ubicar cuál es el límite inferior del rango en el cual yo me ubiqué en la tabla. Entonces, si yo estoy diciendo que me estoy ubicando entre el rango de 10.248.46 y 16.153.05, tengo que poner el importe del límite inferior, que en este sentido, o en este caso, es de 10.248.46. Ese es mi límite inferior. El siguiente paso es hacer una resta aritmética. A mi base gravable le voy a restar el límite inferior. Y el dato que nos arroja se le denomina excedente del límite inferior. A ese excedente del límite inferior le vamos a aplicar una tasa, o en este caso pues un porcentaje de impuesto, que también vamos a ubicar en el mismo renglón de la tarifa que nosotros sobre la cual estamos nosotros realizando el cálculo, y es sobre la cual se encuentra el rango sobre el cual se encuentra nuestra base gravable, que en este caso corresponde un 23.52%. Entonces, a nuestro excedente del límite inferior, que son 944.49, lo multiplicamos por nuestra tasa del 23.52%, nos da un impuesto marginal de 222.15, ¿verdad? Hasta aquí realizamos la primera parte de lo que viene siendo el cálculo del impuesto. La segunda parte de lo que viene siendo el cálculo del impuesto ya no nos lo da la tarifa por default y se le denomina cuota fija. Esa cuota fija es el impuesto que, en base a lo que viene siendo nuestra base gravable, en el rango en el cual se ubica dentro de la tarifa, nosotros tenemos que pagar forzosamente. Entonces, dentro de lo que viene siendo la tarifa, ubicamos que nuestra cuota fija es por 1641.75 y lo tenemos que sumar. 222.15 lo sumamos con 1641.75, me da un impuesto según la tarifa por 1863.90. Este es el impuesto que le corresponde a nuestra base gravable de 11.192.95. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar cuál es el impuesto que corresponde. Sin embargo, para lo que vienen siendo algunos cálculos de lo que viene siendo la nómina, existen algunos colaboradores o algunos trabajadores que ganan menos dinero. En ese sentido, para todos los trabajadores que ganen, o como un incentivo que tiene el gobierno, para todos los trabajadores que ganen menos dinero en base a la tarifa, en base a una tarifa que es la tarifa que se le denomina subsidio para el empleo, el gobierno, en lugar de cobrar impuestos, lo que va a hacer es que te va a subsidiar una parte de ese impuesto, te lo va a perdonar, en pocas palabras. Y inclusive para algunos casos ese subsidio para el empleo se viene y, lejos de quitarte impuestos, te da una pequeña parte, te lo paga, te subsidia esa parte. En este caso es la siguiente tabla que nosotros tenemos.
tenemos una tabla o una tarifa que se denomina tarifa aplicable para el pago del cálculo de los impuestos, y también tenemos una tabla o una tabla para lo que viene siendo el subsidio. El subsidio, como les comentaba, pues es una cantidad de dinero que nosotros podemos a su vez restarle al impuesto, pero no para todos los trabajadores aplica. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si para nuestro ejercicio sí aplica? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ubicar en lo que viene siendo la tabla nuestra base gravable. Entonces, si nuestra base gravable es de 11.192.95, yo lo ubico en algún rango de esta tabla y yo veo que tengo algún subsidio para el empleo, se lo puedo restar, si no, no. Para lo que viene siendo la tarifa quincenal, la cantidad máxima por quincena a la cual puede acceder a un subsidio para el empleo es de 3.642.60. Todas las personas que ganen más de 3.642.60, o en ese sentido su base gravable sea superior a lo que viene siendo 3.642.60, no van a tener derecho a subsidio para el empleo. Es por eso que yo les comentaba que únicamente para cierto sector de la población o las personas que ganan una cantidad inferior pueden únicamente acceder a lo que es el subsidio para el empleo. Todos los demás colaboradores que excedan lo que viene siendo los 3.642.60 quincenales no van a obtener subsidio para el empleo. Y en nuestro caso, pues bueno, nosotros no nos ubicamos en la tabla. Nuestra base gravable para el impuesto es de 11.192.95, por lo tanto excede los 3.642.60 y no hay subsidio para el empleo. En este sentido, como podemos ver nosotros, nuestro impuesto según la tarifa, continuando con el ejercicio, es de 1.863.90, menos el subsidio para el empleo que fue 0, tenemos un impuesto a retener de 1.863.90. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar lo que viene siendo cuál es el impuesto que nosotros pagamos al gobierno, o como se le conoce comúnmente, el ISR. Si se fijan, hemos ido paso a paso, hemos ido determinando, primero ubicamos los datos de lo que viene siendo el ejercicio para el cálculo de la nómina, fuimos calculando uno a uno cuáles son los importes totales que se le va a pagar al trabajador en base a la tabla que nosotros vemos, en base a los datos. Determinamos cuánto fue por canasta básica, determinamos cuánto fue por premios de puntualidad, cuánto por premio de asistencia, cuánto de días de vacaciones, cuánto de prima vacacional, cuánto de aguinaldo, ¿verdad? Una vez que nosotros lo determinamos, el siguiente paso que hicimos fue determinar si cada uno de esos componentes tenía alguna parte exenta. Esa parte exenta nosotros la ubicamos nosotros la calculamos para poder realizar el cálculo del impuesto, ¿verdad? En este sentido, esa base para impuesto fue la que utilizamos nosotros para calcular cuál va a ser el impuesto que le vamos a retener al trabajador. Pero recordemos que para lo que viene siendo el cálculo de la nómina, no nada más se hace una retención de impuesto, sino que también existe una retención de lo que viene siendo el seguro social. Recordemos que el seguro social se paga de manera tripartita. Una parte la paga el gobierno, una parte la paga el trabajador, y una pequeña parte, pero pues que también nos pega en este sentido, es el cálculo de lo que viene siendo la parte obrera, la parte del cálculo del seguro social que se le denomina la parte obrera, cuánto va a pagar el trabajador. Entonces, bueno, ya determinamos cuánto fue lo que ganó el trabajador, ya determinamos cuánto es lo que se le tiene que descontar por ISR, y ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuánto es lo que nosotros le vamos a retener al trabajador por lo que viene siendo el tema del seguro social. Y para eso, pues bueno, vamos a realizar otros cálculos. En este sentido se le denomina el cálculo o determinar el cálculo obrero patronal de lo que viene siendo el seguro. Para eso vamos a continuar utilizando los datos que manejamos en un principio, pero ahora vamos a manejar lo que viene siendo nuestra salario base de cotización del trabajador, ¿verdad? Si recordamos la primera tabla que nosotros, o los datos con los cuales nosotros iniciamos, en base a esa tabla se nos dieron varios datos.
conocemos en base a esa tabla el salario base de cotización del trabajador, y también nos habla de lo que viene siendo una prima de riesgo de trabajo. Bueno, conforme nosotros vayamos desarrollando cada uno de los ejercicios o cada uno de los componentes de la nómina que en ese sentido van en función del pago del seguro social, ustedes se van a dar cuenta que hay una parte que paga el trabajador y hay otra parte que paga el patrón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es cuál es la cuota patronal en el seguro de riesgo de trabajo, ¿verdad? En lo que viene siendo el seguro social, se pagan diferentes ramas del seguro. Esas diferentes ramas del seguro llevan un cálculo independiente, es por eso que lo tenemos que hacer uno a uno. Lo que viene siendo el seguro social, tenemos la rama de riesgo de trabajo, tenemos la rama del seguro que se llama seguro de enfermedades y maternidad, tenemos la rama de invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ¿verdad? Esas son las ramas del seguro y cada uno de ellos se hace un cálculo independiente. Vamos a comenzar con el del seguro de riesgo. Lo que vamos a primero poner es ubicar cuál es el salario base de cotización del trabajador y lo vamos a multiplicar por los días de la nómina. ¿Por qué por los días de la nómina? Porque son los días en los cuales el trabajador está expuesto a cualquier riesgo de trabajo. Entonces multiplicamos 185 por 15 días, me da una base para cálculo de 2.775. Esa base para cálculo yo la voy a multiplicar por la prima de riesgo a cubrir, o esa prima de riesgo que todas las empresas o todos los patrones tienen. Es importante. Este dato es muy importante porque este dato lo proporciona el Seguro Social. Cuando uno se inscribe en el Seguro Social, se te asigna una prima de riesgo y en base a la prima de riesgo es con la cual se paga este ramo del seguro. Si nosotros empezamos a meter muchas incapacidades, pues bueno, nuestra prima de riesgo de trabajo va a subir. Si nosotros somos una empresa en la cual no hay incapacidades, nuestra prima de riesgo puede bajar, ¿verdad? En este sentido, nuestra prima de riesgo es del 7.58875. Multiplicamos nuestra base por el 7.58875 y nos da una cuota patronal del seguro de riesgo de trabajo de 210.59. Así de sencillo, se multiplican salario de base de cotización por los días de la nómina, me da una base, lo multiplico por mi prima y me da mi cuota patronal del seguro de riesgo. Esto lo paga nada más el patrón. El siguiente cálculo que nosotros vamos a determinar es en base al seguro de enfermedades y maternidad. Y aquí se hacen diferentes cálculos, ¿verdad? Cada uno de estos diferentes cálculos tiene que ver, por ejemplo, en el seguro de enfermedades y maternidad se hace un cálculo para lo que vienen siendo las prestaciones en especie, para lo que vienen siendo pues los trabajadores. Las prestaciones en especie no es otra cosa nada más que pues bueno, las atenciones médicas que se obtienen, ¿no? Y para eso se determina una cuota fija y aparte una cuota adicional. Primero vamos a calcular la cuota fija. La cuota fija nada más la paga el patrón, o sea que por el puro hecho de que nosotros estemos dados de alta en el seguro, el patrón ya nos está pagando los servicios médicos y que se pagan a través del ramo del seguro de enfermedades y maternidad. Entonces, el salario mínimo general, que es de 80.04, se multiplica por los días de la nómina, que son 15, nos da 1.260. Lo vamos a multiplicar por un porcentaje. Este porcentaje del 20.40% son porcentajes que cada año el seguro está considerando. Es importante que nosotros los estemos validando cada que estemos realizando la nómina. Esto se mueve cada año. Y en algunos casos ni siquiera se mueven. Pero yo sí les aconsejo que lo estemos validando, ¿verdad? No se queden nada más con estas cantidades. Si al día de mañana al seguro se le ocurre subir el porcentaje de lo que viene siendo la prestación, el porcentaje de la cuota fija que corresponde a las prestaciones en especie para pagar el ramo de seguro de enfermedades y maternidad, pues bueno, entonces nuestro cálculo se modificaría. En ese sentido, los datos que nosotros les traemos pues ya están validados. Por lo tanto,
Los 1.260 por el porcentaje de 20.40 me da una cuota fija a cargo del patrón de 244.92. El siguiente paso tiene que ver con lo que viene siendo una cuota adicional. La cuota fija la paga el patrón, la cuota adicional una parte el patrón y una parte el trabajador. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. Bueno, aquí hay un límite. En base, si uno como trabajador, su salario base de cotización excede el importe de 3 veces el salario mínimo general, entonces sí se paga la cuota adicional. En contraparte, si el salario base del trabajador no excede el importe de 3 veces el salario mínimo general, entonces no va a haber pago de lo que viene siendo cuota fija. En nuestro ejercicio, como podemos observarlo, son 185 pesos del salario base de cotización del trabajador menos el importe de 3 veces el salario mínimo general, que son 240.20, nos da una diferencia negativa. ¿Qué significa esto? Que bueno, pues en este sentido no va a haber cuota adicional. Nosotros les ponemos esta tabla para que ustedes puedan ubicar o puedan identificar que podemos tener casos en los que sí se pague cuota adicional y casos en los que no se pague cuota adicional. En este ejercicio no se va a pagar cuota adicional. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a pasar a la siguiente parte, que son las prestaciones en dinero. Muy bien. Lo que vienen siendo las prestaciones en dinero, el patrón y el trabajador, cada uno pone una pequeña parte. La mayor parte la pone el patrón, la menor parte la pone el trabajador. Muy bien, el salario de base de cotización del trabajador, como seguimos comentando, es el salario con el cual se realizan todos los cálculos del seguro. Lo multiplicamos por los días de la nómina, por 15 días, me da una base para cálculo de 2.775. El porcentaje asignado para prestaciones en dinero que nos da el seguro es del 0.70 para el patrón y apenas del 0.25 para el trabajador. Por lo tanto, para lo que viene siendo las prestaciones en dinero, van a ser 19.43 para el patrón y para el trabajador 6.94. El siguiente cálculo que vamos a hacer son los gastos médicos pensionados. Para los pensionados. Muy bien, en ese sentido nosotros que estamos todavía dados de alta en el seguro, nosotros estamos aportando una cantidad de dinero para lo que viene siendo las personas que se encuentran pensionadas. Si nosotros nos llegan a pensionar a futuro, todos los demás trabajadores junto con la parte del patrón y la parte del trabajador, pues bueno, van a estar haciendo aportaciones para las pensiones, con la pensión que me correspondería a mí si yo termino siendo pensionado. En este caso, la base para el cálculo, seguimos con la misma base, que son 285, que es mi salario base de cotización por los 15 días, son 2.775 por el porcentaje del 1.75% para el patrón, es de 48.56, y para el trabajador, que es del 0.625% o 0.625%, es de 17.34 pesos. Para lo que viene siendo el ramo de invalidez y vida, pues bueno, la misma base para el cálculo, 2.775 por el 1.75, para lo que viene siendo el patrón serían 48.56 y para el trabajador serían 17.34, que viene de multiplicar 2.775 por el 0.625%. Para el ramo de guarderías y prestaciones sociales, esta nada más la paga el patrón, entonces corresponde a un porcentaje del 1%. 2.775 pesos por el 1%, para lo que viene siendo el ramo de guarderías y prestaciones sociales son 27.75. Para el seguro de retiro, con nuestra base, seguimos con la misma base, 2.775 se multiplica por el 2%, nada más la paga el patrón para el retiro. Entonces son 2.775 por el 2%, me da un importe para seguro de retiro de 55.50 pesos. Para lo que viene siendo el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, pues bueno, como podemos observar, en la base para el cálculo la paga una parte el patrón y una parte el trabajador. Una parte mayor el patrón, la parte menor el trabajador. Continuamos con nuestra base, 2.775, luego multiplicamos por el 3.15%, me da 87.41.
por parte del patrón y por parte del trabajador 2.775 por el 1.125 me da 31.22. Si se fijan, lo que nosotros acabamos de hacer es hacer propiamente pues el cálculo por cada uno de los ramos del seguro. Si se fijan, son muchas tablitas, pero una vez que nosotros lo estamos haciendo, con eso nosotros empezamos a comprender cómo es que se hace el cálculo de lo que viene siendo la retención del seguro social, y que una parte la paga el patrón y que otra parte la paga el trabajador, y que el salario diario integrado o el salario base de cotización que nosotros tenemos para el cálculo es el que se utiliza para todos ellos. Tenemos unas partes que sí son fijas, tenemos una cuota fija que únicamente la pagan algunas personas, no todos, siempre y cuando se excedan, como les habíamos comentado, pues bueno, 3 veces el salario mínimo general de ley. Entonces bueno, ahora lo que nos toca hacer es hacer el concentrado de las cuotas obrero patronal por pagar al IMSS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todos los cálculos que nosotros acabamos de realizar y los vamos a concentrar en esta tablita. El primer cálculo que hicimos, si recuerdan, fue el cálculo de lo que viene siendo el seguro de riesgo de trabajo, que nada más la paga el patrón, que fue por 210.59. El siguiente cálculo que nosotros hicimos fue el de la cuota fija. Recuerden que la cuota fija pertenece al ramo del seguro de enfermedad y maternidad, ¿verdad? Entonces esa también nada más la paga el patrón y son 244.92. El siguiente cálculo que nosotros hicimos es el excedente de 3 salarios mínimos generales, ¿verdad? En este sentido, en este cálculo nosotros pudimos determinar que no hay base para lo que viene siendo el cálculo, para el pago de la cuota adicional. ¿Por qué? Porque nuestro salario base de cotización no excede esos 3 salarios mínimos generales. El siguiente cálculo que hicimos fueron las prestaciones en dinero, en donde una parte la paga el patrón y una parte la paga el trabajador. Por el patrón van a ser 19.43 y por el trabajador 6.94. El siguiente cálculo fue gastos médicos pensionados. Gastos médicos pues para los pensionados, ¿verdad? El patrón pone 48.56 y el trabajador pone 17.34 pesos. Para lo que viene siendo el ramo de invalidez y vida, lo que viene siendo el patrón pone 48.56 y el trabajador pone 17.34. No hay que confundirnos. Ahorita coincide que lo que viene siendo los gastos médicos para pensionados es el mismo porcentaje que se aplica para invalidez y vida. Esto no significa que siempre vaya a ser así. Simplemente tenemos que aclararlo para que en el momento de los cálculos no nos confundamos. Ahorita coincide que es la misma cantidad. El siguiente ramo del seguro que se paga es el de guarderías y prestaciones sociales, que la paga nada más el patrón, que son 27.75. El siguiente ramo del seguro es el seguro de retiro, en donde en el seguro de retiro nada más lo paga el patrón, que corresponde a 55.50. El ramo de cesantía en edad avanzada lo paga el patrón y el trabajador, que son 87.41 por parte del patrón y 31.22 por parte del trabajador. Como podemos observar, la mayor parte del pago lo hace el patrón y la menor parte el trabajador. Entonces, ¿cuál va a ser la cantidad que nosotros vamos a considerar para el cálculo de la nómina? Pues bueno, nada más va a ser la parte del trabajador, los 72.84 pesos. Hasta aquí nosotros acabamos de determinar lo que viene siendo la cantidad que le corresponde pagar al trabajador por el seguro social, que si se fijan es una parte mínima, apenas 72.84 pesos. Bueno, todos estos datos que nosotros acabamos de hacer los tenemos que concentrar ahora en lo que viene siendo nuestra nómina, o lo que viene siendo nuestra tabla, que nosotros comúnmente conocemos o que hemos ubicado en algún lugar, en internet, o lo hemos visto en algún lado, en algún libro, que es una hoja que regularmente es larga, es horizontal, y en donde se pone el nombre del trabajador o se pone lo que viene siendo la clave. Se las voy a decir cómo es el formato común. No significa que sea el único, común, pueden variar los datos, pero es el formato común. Aparece la nómina, en qué periodo es, de qué periodo y de qué mes es, ¿verdad? Y el año que corresponda.
el RFC de la empresa y el registro patronal del seguro. Son datos importantes que todas las nóminas deben de tener. Mínimo deben de tener esos datos. Hay quien le pone más datos, pero mínimo debe de tener estos. Bueno, ahora, lo que nosotros vamos a poder ubicar en lo que viene siendo nuestra nómina, regularmente primero es la clave del trabajador. En algunas empresas somos un número, no somos un nombre, ¿verdad? Y para cuestiones de cálculos o poder identificar más rápido, pues somos un número. En la nómina lo vamos a tener, lo que viene siendo la clave. Luego viene el nombre del trabajador. Puede venir el nombre del trabajador, puede venir el puesto o el número de afiliación. Y a partir de aquí se van a empezar a llenar lo que vienen siendo los datos del trabajador. El nombre del trabajador, número de seguro social, RFC, CURP, etc. Bueno, una vez que tenemos, les comento esto porque son datos generales en donde se ubica lo que viene siendo la parte del trabajador. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nos toca a nosotros hacer, es acumular lo que viene siendo todos los datos que nosotros acabamos de calcular. Y bueno, en ese sentido, lo que nos maneja este formato que nosotros les ofrecemos nos indica cuál es el salario diario, ¿verdad? El salario diario integrado del trabajador, que son 185 pesos. Me dice cuáles fueron los días trabajados, en ese sentido fueron 15 días. Y me maneja una cuota diaria, cuánto es lo que gana diario el trabajador. Recuerden que estos datos nosotros los ocupamos para realizar todos los cálculos. Bueno, entonces el importe de lo que vienen siendo los días trabajados, si recuerdan, fue el que nosotros determinamos cuando nosotros multiplicamos el importe de 173.50 por lo que viene siendo pues los 15 días. Esta cantidad nos da 2.602.46. El importe de premio por puntualidad 520.49, premio por asistencia 520.49. El importe por despensa o canasta básica es de 1040.98. Por horas extras 1431.44. Las vacaciones más la prima vacacional 3157.65. Un aguinaldo por 3.469.94 y unas comisiones por ventas por 2.450 pesos. Todos estos son los conceptos y son diferentes componentes de la nómina que cada uno se calculó por separado, pero es lo que gana el trabajador. Entonces es una simple suma aritmética. Si nosotros sumamos todos estos componentes, me da que el trabajador en esta quincena obtuvo 15.193.45 pesos, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí es el total de percepciones. Ahora vamos a manejar el total de deducciones, que son las partes que se retienen al trabajador. Recuerden en los datos que nosotros manejamos en un principio, hablamos de que el trabajador tiene un crédito Infonavit en el cual se le hacía un descuento de 650 pesos por semana. Como este ejercicio es para un cálculo de nómina de 15 días, pues los tenemos que sumar. Entonces, la retención por crédito Infonavit es por 1.300, retención por IMSS 72.84, recuerden que fue la parte obrera nada más lo que se descuenta. El ISR por retener, o en este sentido por pagar, recuerden que nuestro cálculo fue por 1.863.90. Es el impuesto. Total de deducciones 1.300 más 72.84 más 1.863.90 me da un total de deducciones de 3.236.74. ¿Cuánto se le va a pagar al trabajador? La diferencia entre las percepciones y entre las deducciones, que son 11.956.71. Bueno, hasta aquí, como nosotros podemos observar, acabamos de realizar y de explorar lo que viene siendo un ejercicio práctico para el cálculo de la nómina. Como ustedes ven, son muchos los componentes de la nómina, son muchos los componentes que se tienen que estar calculando de manera independiente para lo que viene siendo una correcta retención del impuesto y también para lo que viene siendo una correcta retención por IMSS. Son muchos cálculos. Como ustedes pudieron observar, no son complicados. Simple y sencillamente sí es de poner mucha atención
cada uno de los componentes para que el resultado final de lo que viene siendo la nómina sea pues un resultado adecuado. Recordemos que hacer el cálculo de la nómina es algo muy importante y de mucha responsabilidad, porque pues bueno, estamos hablando del salario del trabajador, estamos hablando de que el trabajador pues prácticamente estás hablando de su salario y su salario es todo. Entonces bueno, pues hasta aquí lo que viene siendo el ejercicio práctico. Espero les sirva, espero les ayude. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, con toda confianza con el administrador del curso pueden hacérsela saber, o con lo que viene siendo el asesor, con toda confianza lo pueden llevar a cabo. Si ustedes tienen alguna duda con los límites exentos o con los límites que marca la ley del ISR, con toda confianza acérquense, pregúntenlo. Lo que queremos es que no se queden con ninguna duda. ¿De acuerdo? Pues bueno, no me queda nada más que agradecerles su atención y pues bueno, nos esperamos para la próxima sesión. Gracias.